Bueno, yo en principio agradezco a la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral por invitarme a dictar esta charla, que de alguna manera me hizo dar cuenta de lo vieja que estoy, dado que, ahora voy a contar un poquitito de mi historia con los tóxicos, eh, que yo comencé a trabajar con tóxicos cuando era histotecnóloga, no sé si ustedes saben que yo era histotecnóloga y estudiaba biología, y después que termino como siendo autorreferencial, ¿sí? Eso es muy propio de cuando uno va envejeciendo. Así que bueno, dicho esto, fue muy lindo para mí prepararla, ¿sí? Hace tiempo que no preparaba una charla de este tipo, y de alguna manera veo toda mi historia en relación a los tóxicos y el hueso. Vamos a dar algunos conceptos que ustedes saben, pero que son conceptos generales, que tampoco soy experta en esto, pero solo para introducirnos un poquito a la charla de tóxicos, modelos experimentales en tóxicos, etc. Un tóxico es toda sustancia capaz de producir interacciones nocivas con organismos vivos. La toxicidad de una sustancia depende de varias cosas, ¿sí? De las características, de varias cosas, especialmente estas características físico-químicas, de la dosis y la frecuencia, y también del estado del individuo. Eso incluye también la edad, el sexo, estado nutricional, etc. Los factores que influyen con más peso en la toxicidad de una sustancia son la ruta de administración, y esto es un punto importante cuando queremos llevar un tóxico a modelos in vivo, ¿sí? A modelos experimentales in vivo. La ruta de administración, la duración y, por supuesto, la frecuencia de la exposición. Otro término y otro concepto a tener en cuenta cuando se habla de tóxicos, sustancias tóxicas, tiene que ver cuál es el órgano target, el órgano blanco de esos tóxicos. Por supuesto, órganos blancos va a depender mucho del tóxico, pero hay órganos blancos por naturaleza, ¿no es cierto? Que son el hígado y el riñón y el sistema esquelético y el hueso, ¿sí? El hueso acumula muchos tóxicos, y muy especialmente a los tóxicos metálicos, a los metales tóxicos. ¿Y cómo actúan los tóxicos, especialmente metales tóxicos, que es donde más tengo experiencia, en relación al hueso? Lo pueden hacer en forma directa a través de las células óseas, a través de osteoblastos que se intoxiquen o que se alteren osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, células de recubrimiento óseo, lo que va a alterar la remodelación y modelación de ese tejido. Puede que las células no estén alteradas, pero sí esté alterada la mineralización de la matriz que se forma, porque están alteradas las enzimas, porque el tóxico compite con el calcio, porque puede alterar otro sistema que no permita una buena absorción o una buena llegada del calcio para poder mirar. Muchos tóxicos, sobre todo metales tóxicos, alteran la mineralización. También, por supuesto, pueden alterar la osificación, la formación de hueso, tanto a nivel de osificación endocondral como a nivel de osificación directa, y también pueden alterar la reparación. O sea, el tejido óseo, el sistema esquelético es vulnerable, está muy expuesto a tóxicos, y es un órgano blanco importante a tener en cuenta. Bien, yo voy a hablar un poco de mi experiencia en algunos metales tóxicos, donde en algunos de ellos he tenido una experiencia directamente asistencial y en otras relacionada a diseños experimentales. De los tóxicos que yo voy a mencionar en mi charla está el aluminio, el hierro, el litio, el arsénico, el estroncio y el cadmio, ¿sí? He trabajado, y no voy a exponer en esta charla, en el grupo de trabajo con uranio. En el grupo donde estoy, en la cátedra, trabajan con cromo. Conozco trabajos que se realizan con plomo a nivel experimental, níquel, mercurio y titanio, pero no voy yo a exponer sobre esos metales, sino con lo que he tenido realmente un acercamiento más directo. Bien, y acá solamente estoy colocando una tabla que fue publicada hace poquito por Juliana Rodríguez, que ella hizo todo un trabajo de intoxicación con cadmio. Hicimos una revisión que se publicó en 2018 de la exposición a metales y la salud ósea, ¿sí? Y en esa revisión está esta tabla donde dice cuál es el nivel mínimo que tenemos que tener, o sea, cuál es el nivel máximo, ¿sí? de un elemento, de un metal en sangre o en orina,
para no considerarse tóxico. Por encima, si por debajo de este nivel no va a tener efectos tóxicos sobre el sistema, y por encima del nivel ya van a comenzar a verse o no, pero van a comenzar a tener todo un mecanismo tóxico, ¿sí? Esto es tomado obviamente de diferentes bibliografías. Bien, y acá voy a comenzar con el primer tóxico que yo estuve en contacto, el primer metal tóxico, el cual tuve un acercamiento, que fue el aluminio, ¿sí? No sé si ustedes saben, quizás algunos de ustedes saben, pero yo fui histotecnóloga por mucho tiempo, ¿sí? Mientras trabajaba como histotecnóloga en la Facultad de Odontología, estudiaba biología. Y fue ahí que yo era histotecnóloga en la cátedra, ahí está lo autorreferencial que les decía. Estaba en la cátedra de anatomía patológica y el jefe era el doctor Cabrini, trabajaba con el doctor Cabrini y el doctor Santino Araujo, y con la doctora Bobbio, lo cual son un orgullo en mi formación, ellos, ¿sí? Y bueno, se recibían, estamos hablando de la década del 80, se recibían en la cátedra de anatomía patológica punciones de cresta ilíaca de pacientes renales crónicos, para hacer el diagnóstico histopatológico. Yo en esa época era histotecnóloga, yo realizaba el corte y hacíamos la detección histoquímica del aluminio. ¿Por qué? En realidad el aluminio se excreta vía renal, y los pacientes renales crónicos acumulaban aluminio porque en esa década, estoy hablando de la década del 70 hasta el 90, luego se comenzó a controlar este aluminio en estos pacientes. Entraba por el agua de diálisis y también por los antiácidos. Los antiácidos suelen tener una alta concentración de aluminio. Bien, entonces, ¿qué hacíamos? Cuando veíamos aluminio, depósito de aluminio en estas funciones de cresta ilíaca, en general estaba asociada con una osteomalacia. ¿Sí? Una osteomalacia, no sé si transmito, una osteomalacia es matriz osteoide no mineralizada. O sea, de alguna manera el aluminio depositado sobre la superficie del hueso impedía la mineralización de esa matriz osteoide. Pero no solo eso, ¿sí? La intoxicación con aluminio en estos pacientes traía aparejada una depresión, ¿sí? En muchos casos, hasta en casos graves, demencias, traía aparejado anemias, ¿sí? Y ahí un poco yo, de histotecnóloga, paso a hacer tesis de doctorado en hierro, y ahora vamos a ver por qué en hierro. Menciono aquí este trabajo, que es un trabajo brasileño, del 2018, o sea, relativamente nuevo, donde todavía se sigue teniendo problema con el aluminio en los enfermos renales, ¿sí? En la mayoría de los servicios, por supuesto, eso ya hace años, de la década del 90 y pico, que se comenzó a controlar, pero en muchos países asiáticos, inclusive esto de un servicio en Brasil, todavía los enfermos renales están intoxicados con aluminio por el agua de diálisis o por la medicación o drogas que toman en función de antiácidos, etc. Bien, como les decía previamente, una cosa trajo de la mano a la otra, porque estos pacientes que tenían depósitos de aluminio, también le comenzamos a hacer PERLS. PERLS es una histoquímica para detectar hierro. Encontrábamos que tenían hierro depositado también, porque tenían anemias, le daban hierro, eran anemias que no eran reversibles por hierro, pero bueno, entonces no había nada en ese momento en la bibliografía con respecto a qué pasaba con exceso de hierro en el sistema. Obviamente el sistema necesita hierro, pero exceso de hierro llega a ser un metal tóxico. ¿Y qué pasaba en la insuficiencia renal y la intoxicación con hierro? Ese fue el eje de mi trabajo de tesis, donde observábamos, era una insuficiencia renal de corto tiempo, observábamos un hueso, como pueden ver acá unos resultados, sin profundizar mucho en los resultados, pero la insuficiencia renal y hierro traía aparejado como una osteosclerosis a nivel del hueso subcondral, propio de la enfermedad renal, porque esta enfermedad renal inducida tenía una primera etapa muy anabólica, ¿sí? un hiperparatioidismo en la primera etapa anabólico, luego si se continúa en esta enfermedad renal obviamente terminamos en una osteopenia, pero era de un mes la experiencia en total.
Bueno, acá encontramos que el hierro se depositaba en las células de la médula ósea, se depositaba en las células blásticas y también había depósito en osteocitos. ¿Sí? Ahora, como diseño experimental, la pregunta podría ser, bueno, ¿cómo le daban el hierro? El hierro, tomamos un modelo publicado en 1986, lo dábamos en forma intraperitoneal, se dio durante 16 días. Y podemos ver acá, sin PERS, cómo encontrábamos en células de la médula ósea, excepto en osteoclastos. No se encontraba hierro en osteoclastos, pero se encontraba en las células blásticas y células de la médula ósea. Bien, acá vemos otro osteoblasto frente a osteoide con hierro incorporado en su citoplasma. Lo más interesante de este trabajo de tesis fue esto, ¿sí? Que es muy propio de los metales para que lo para que se tengan muy en cuenta en la clínica, ¿sí? Muchas veces no va a haber cambio en las desintometrías o inclusive si uno tuviese la posibilidad de ver histología, poder ver volumen óseo, poder ver las células óseas, no va a haber cambio. Pero hay una enfermedad muy propia de los metales, que es la enfermedad ósea adinámica. ¿Sí? Esta enfermedad ósea dinámica no se manifiesta en principio por llevar a una osteopenia o por llevar a una osteoesclerosis. La enfermedad ósea dinámica se puede diagnosticar solamente a nivel histológico, ¿sí? Si se hace una marcación con marcadores fluorescentes, ¿sí? Marcadores que se depositen en los frentes de mineralización. Entre ellos están un gran grupo que son las tetraciclinas. El hierro, fíjense, acá tenemos un corte de tibias a nivel del hueso subcondral, donde la insuficiencia renal, el diseño de insuficiencia renal era de un alto turnover óseo, ¿sí? Entonces vemos acá mucha marcación de tetraciclina, especialmente una marca, porque había tanto de remodelación que la segunda marca se perdía, o la primera se perdía, pero muy marcado, ¿sí? Y vemos una insuficiencia renal con hierro, donde baja el turnover óseo. La enfermedad ósea dinámica tiene que ver con eso, ¿sí? La disminución del turnover óseo, la disminución de la remodelación ósea. Entonces, tenemos el mismo volumen, no había grandes cambios de volumen. ¿Había cambios en las células? No, había depósito de hierro, pero había una enfermedad ósea dinámica. Siempre tenemos que saber que cuando tenemos estos cuadros de enfermedad ósea dinámica, este hueso, el futuro de este hueso, no sé si llega a la osteopenia, pero sí llega a una muy mala calidad de hueso, porque el hueso envejece, porque no se está remodelando. Y esto ocurre en cuadros de diabetes, esto ocurre en cuadros de toxicidad con metales, y a veces esos cuadros de toxicidad con metales son muy silenciosos. Bien, el hierro nosotros también lo estudiamos, nosotros al estar dentro de la Facultad de Odontología, siempre estudiamos huesos largos, vértebras, pero estudiamos mucho el hueso intraradicular, ¿sí? Así lo llamamos a este hueso, es parte de los huesos de los maxilares. Este hueso, sí, es parte de los huesos de los maxilares. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, Patricia, seguí tranquila. Gracias, porque de repente pensé que me había... No, te aviso, cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa mandas un mensajito. Les comentaba que en la Facultad de Odontología, además de estudiar los huesos largos, por estar dentro de la Facultad de Odontología, nos interesa mucho siempre algún modelo de hueso craneofacial, ¿sí? Y este hueso, esto es una pieza dentaria, esto es de una publicación que acá ya se denota mi edad, ¿no es cierto?, mi envejecimiento, porque hoy en día no hay publicaciones prácticamente con imágenes en blanco y negro. Antes las imágenes en color se nos cobraba mucho dinero, hoy en día no. Entonces van a ver en esta charla mucha imagen en blanco y negro propio de la época, sí, esta fue una publicación de 2002, donde también en este mismo diseño de mi tesis, que era insuficiencia renal más hierro, vemos cómo, si bien en el hueso largo no había cambios en el volumen 8, sí lo había en el hueso interradicular. Fíjense, aquí, ¿sí? Este es un control, este es una insuficiencia renal, y esta es insuficiencia renal más hierro, donde encontrábamos, ¿sí?, una pérdida ósea en los animales que tenían insuficiencia renal más hierro. Acá ya comenzamos a ver algo, ¿sí? Que no ocurre solo con las drogas, sino que ocurre también con los tóxicos, ¿sí? Si bien el sistema esquelético es uno, ¿sí?, cada hueso tiene su propia particularidad en cuanto no solamente a, como decía la doctora Seni previamente, al rey de remodelación,
el hueso de los maxilares tiene un alto turnover óseo. Entonces, muchas veces eso afecta para algunos tipos de enfermedades o de drogas, sino que también los huesos de los maxilares tienen un diferente origen embriológico que el resto del sistema esquelético. Por lo tanto, hace que muchas veces, frente a determinadas situaciones, frente a enfermedades sistémicas, tenga un comportamiento. Y también acá ya comenzamos a ver que frente a determinados tóxicos, en este caso el hierro, había un comportamiento llevando a una esclerosis ósea en el hueso subcondral y un comportamiento diferente en el hueso interradicular. Esto es muy importante para aquellos que los que estudiamos, ¿sí? Histología y hacemos histomorfometría estática o dinámica en diseños experimentales de animales, el estudio de diferentes huesos, porque vamos a ver cómo cambia el comportamiento. Es decir, yo induzco una osteopenia o induzco una insuficiencia renal y voy a tener diferentes comportamientos en diferentes tiempos de los diferentes huesos que estoy estudiando. Y esto tiene que ver con la funcionalidad de cada hueso, de la osificación de cada hueso y del origen embriológico de cada uno de los huesos. Eso es un punto importante para los que hacemos investigación básica y estudiamos los huesos, no quedarnos nunca con el hueso largo, ¿sí? Porque el hueso largo, ya que estamos hablando de diseño experimental, el hueso largo de los roedores, que es muy buen modelo para diseño experimental, es verdad que estamos en una osificación endocondral constante. ¿De acuerdo? Lo que estamos evaluando cuando evaluamos y hablamos de osteopenia del hueso subcondral, estamos evaluando básicamente osificación endocondral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque estos animales crecen durante toda la vida y es un muy buen hueso porque va a estar muy afectado por cualquier tratamiento que uno quiera evaluar, pero a la vez tenemos que saber que estamos evaluando osificación endocondral, básicamente, más que el hueso en sí. Bien, bueno, el mismo trabajo donde también vimos en el hueso interradicular esta falta de marcación con tetraciclinas que sin lugar a dudas lleva a esta dinamia, ¿sí? A esta enfermedad ósea adinámica, que es una enfermedad muy interesante. ¿Por qué? Porque no la vemos de citometría, no la vemos ni con imágenes, ni la vamos a ver en un corte de histológico de histomorfometría estática. Solamente podemos hablar a veces algunos marcadores óseos que están hablando de cierta enfermedad ósea dinámica, marcadores bioquímicos, si no es la marcación con tetraciclina. Esta imagen también me gustaba, estaba en el mismo paper, ¿sí? Donde se ven células de la médula ósea, ¿sí? Donde tiene incorporado el hierro. Entonces, realmente el hierro, dado en digamos, tratamiento con hierro no controlado, sobre todo en enfermos renales, puede llevar también a alterar toda la situación ya compleja que tiene el enfermo renal. Bien, terminamos, salimos un poco de... Todo esto fue mi tesis, comencé como técnica en aluminio, mi tesis de hierro, y luego comencé a trabajar con un grupo de gente, así como lo dijo César Osola. Por supuesto, todo lo que voy a presentar tiene que ver con todo un equipo de trabajo. Yo de alguna manera soy vocera de trabajos donde la cabeza de la experiencia ha sido otras personas, excepto la de mi tesis, ¿no es cierto? Empezamos por esta, que es carbonato de litio. ¿Por qué comenzamos con el tema de los tóxicos y el carbonato de litio? En realidad, porque ustedes saben que el carbonato de litio es muy utilizado en psiquiatría, y se utiliza en forma crónica, básicamente en desórdenes bipolares. Este diseño nuestro para evaluar qué pasaba con el carbonato de litio y el tejido óseo fue un diseño de carbonato de litio 45 miligramos por kilo de peso en el agua de bebida durante 3 meses. ¿Sí? Luego tuvimos experiencias de mayor data. Pero esta primera tiene que ver con 3 meses en el agua de bebida y encontramos que el carbonato de litio inhibe la osificación endocrinal, disminuye el volumen óseo de las trabéculas directrices producto de la osificación endocondral. El carbonato de litio fue uno de los metales en este compuesto, ¿no? Que lo estudiamos por 2 vías, la vía por agua de bebida y la vía intraperitoneal, ¿sí? Acá es un punto importante en los diseños, no sé si ya mencioné, pero pensar bien en qué vía, así que la vía se acerque lo más posible a
lo que nosotros queremos de alguna manera dilucidar. Muchas veces la investigación con los tóxicos viene de evidencias clínicas, y lo de aluminio vino porque en realidad comenzaban a complicar los cuadros de osteodistrofia renal. Entonces, ¿qué puede ser? Y se comenzó, o sea, de la evidencia clínica bajamos a la investigación básica, ¿sí? Pero muchas veces lo que hacemos es el camino de comenzar el estudio in vitro, luego el estudio en vivo, por diferentes vías. El estudio in vitro es muy válido, pero con tóxicos muchas veces sabemos, ¿no?, que in vitro tiene sus propias limitaciones. Nos puede dar un acercamiento para luego seguir in vivo. Hay muchos trabajos in vitro de diferentes metales tóxicos. Bueno, entonces carbonato de litio en 3 meses, una dosis, no una dosis muy alta, si bien alta, no muy alta, inducía a una pérdida ósea del hueso de la osificación endocondral. ¿De acuerdo? Bien, y también, ¿qué pasaba con el carbonato de litio? Lo vimos en las corticales de los huesos con marcación con fluorescencia. Fíjense qué pasaba en un control, una marcación, sabemos que las marcaciones en rata en la cortical se hace con un intervalo de 14 días, ¿sí? O sea, este hueso que está formado acá entre las dos marcaciones, no sé si las llegan a ver, es hueso formado en 14 días, y acá en litio teníamos una sola y pobre marcación. O sea, fíjense en esta dinámica ósea como el litio también, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué arrastra el litio? La enfermedad ósea dinámica, ¿sí? Esta alteración que muchas veces es muy difícil de diagnosticar y que está alterando al sistema esquelético. ¿Por qué? Porque donde hay enfermedad ósea dinámica, el hueso no se remodela. ¿Y qué pasa si el hueso no se remodela? No se renueva. ¿Y qué pasa si el hueso no se renueva? Microfractura, 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 microfractura. Mucho hueso de mala calidad. Bueno, al litio también lo estudiamos con animales ovariectomizados, ¿sí? En el típico modelo de ovariectomía bilateral, y se observó que con ovariectomía y sumado el litio había mayor pérdida ósea que solo con la ovariectomía a grandes rasgos. El estudio era mucho más intenso que esto, pero estoy dando los resultados más relevantes, ¿sí? En este estudio la dosis fue un poquito más alta que en el estudio publicado. Bien, luego del carbonato de litio, y siguiendo con la doctora, la odontóloga Ana Ibar, era de Tucumán y vino a la Facultad de Odontología con su interés de evaluar el arsenito de sodio, el arsénico, ¿sí? El arsénico es realmente un contaminante importante, y les voy a comentar por qué. Primero porque aparece mucho en pesticidas y herbicidas, y con pesticidas y herbicidas es difícil, ¿no?, esta historia. En la minería, en la metalurgia, en la refinación de metal, en los combustibles fósiles, medicamentos, remedios, en preservantes, en la ingesta de agua, obviamente todo ello lleva a la ingesta de agua contaminada y alimentos. Esta experiencia, que fue un diseño experimental en ratas Wistar, de ratas Wistar en crecimiento, ¿sí? Se le dio en el agua de la bebida 10 miligramos por litro, ¿sí? Es más, aproximadamente, los animales, no me acuerdo, esto es lo que se daba la dosis, no me acuerdo, teníamos la cuenta de cuánto consumían los animales, pero el arsénico que fue evaluado bioquímicamente, tanto en controles como en experimentales, estaba por debajo de 1 miligramo por decilitro. Prácticamente era imperceptible detectarlo, y a pesar de eso, ¿sí?, indujo cambios en el cartílago de crecimiento. El espesor de cartílago de crecimiento nos habla de la osificación endocondral, ¿sí? Un mayor espesor, en este caso, digamos, se podría inferir que ahí fallaba, algo estaba alterado para que estas trabéculas cartilaginosas pasen a ser trabéculas óseas. Miren esta imagen, también me parece sumamente interesante para aquellos que hacemos, sí, para aquellos que trabajamos en la histología, en modelos experimentales con histología. Miren esta tibia control y esta tibia experimental. Y miren el dato de abajo, el volumen óseo. Volumen óseo de 20, volumen óseo de 21. Si yo me quedo solamente con el número, ¿sí? Si yo me quedo solamente con el número, tengo que decir, bueno, el arsenito de sodio no indujo cambios en la cantidad de hueso. Y es verdad,
medimos el volumen óseo en este sector, pero miren la distribución que tiene este hueso y miren la distribución de este hueso. Es completamente, biomecánicamente, este hueso es completamente diferente a este. Este es el control, este es el experimental. Estas trabéculas, ¿sí? Se formaba hueso, se osificaba el hueso. Las trabéculas no llegaban a separarse del cartílago de crecimiento. Quedaban, este cuadro que se ve con muchos metales tóxicos, lo llamábamos como trabéculas selladas a cartílago. Entonces, por supuesto, la arquitectura de este hueso es completamente diferente a la arquitectura de este hueso. Y ahora, el volumen óseo es igual, ¿sí? Se hace una densitometría, no van a haber cambios, pero está alterado, el sistema va a estar alterado, la biomecánica de este tejido, lo más probable, de este hueso largo, lo más probable. En este trabajo también la odontóloga Ana Guibar venía de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Nacional de Tucumán, y entonces ella estudiaba los órganos blandos, y bueno, había visto que el arsénico inducía una congestión crónica, un aumento en el espacio de Dis, había alteraciones a nivel del hígado, a nivel hepático. Bien, como arsenito de sodio, ya le dije, lo dábamos por 45 días. Luego, cuando vino toda la época del ranelato de estroncio y la posibilidad de utilizar el ranelato de estroncio en cuadros de osteopenia, hicimos un estudio cortito, también de la mano de Juliana Rodríguez y Natalia Escudero, en animales sanos, ver qué pasaba con animales que recibían ranelato de estroncio por 7 meses y medio, teniendo en cuenta que digamos, los resultados con estroncio se observaban a la larga data, para ver si en animales sanos, no con ovariectomía, uno podía observar que tuviese un efecto anabólico. Gabriela, estoy media ajustada con el tiempo para ir organizándome con las próximas diapositivas. Digamos que vos tenés que terminar a las 7 de la tarde. Ah, vengo con bien. Preguntas y... Sí, venís más o menos bien. Sí, vengo bien. Dale. Vengo bien, sin preguntas, vendría bien. Bueno, ranelato de estroncio, no encontramos alteraciones, sí, fue estudiado por mucho tiempo, no encontramos ni alteraciones, ni tampoco beneficios para este hueso que estudiamos, que era el hueso subcondral. También se estudió el hueso interradicular sin alterarse ninguno de los huesos estudiados. Bien, y después viene la tesis de Juliana Rodríguez, que ella la verdad trabajó mucho sobre el cadmio. Empezamos a trabajar en el cadmio en un primer trabajo que fue publicado, que fue una administración subcutánea de cloruro de cadmio, ¿sí? Por 3 meses, durante 5 veces durante la semana. Y ahí vimos que el cloruro de cadmio subcutáneamente alteraba fíjense, alteraba el volumen óseo, en esta tibia se ve menor cantidad de hueso, alteraba también la expresión de la fosfatasa ácida tartrato resistente, aumentando su expresión, por lo tanto uno podía inferir que el aumento de las células TRAP llevaba a un aumento, por supuesto, del número de osteoclastos, había un aumento del número de osteoclastos y eso llevaba a una mayor pérdida ósea. Y también se comenzó a observar una de las primeras cosas que comenzamos a ver con el cadmio, que tiene que ver, y pasa con muchos metales tóxicos y con muchas enfermedades sistémicas, que los cambios en la médula ósea, ¿sí? En el tóxico, especialmente con el cadmio, esa médula ósea hemopoyética de estos animales que eran relativamente jóvenes, pasaba a ser una médula ósea con el metal, con el tóxico, pasaba a ser una médula ósea muy adiposa, ¿sí? Bien, Juliana sigue estudiando cadmio a través de todo su trabajo de tesis. Hace un interesante trabajo de tesis defendido hace muy poco, defendido brillantemente hace muy poco, y ella dijo, bueno, mi trabajo de tesis no va a ser a través de lo subcutáneo, porque en realidad la intoxicación con cadmio se hace vía alimentación, vía agua, o vía alimentación. Vamos a ir por esa vía. Entonces, en este trabajo, ella trabajó con 25 miligramos por litro de cloruro de cadmio en el agua de bebida en 2 tiempos, 3 y 6 meses. Bien, a grandes rasgos, en los resultados más importantes fue encontrar estrés oxidativo en órganos blancos como el hígado y como el riñón. Fíjense acá alteraciones patológicas en riñón, tanto sea, especialmente estamos viendo acá 6 meses, como también disminución de la expresión de la fosfatasa alcalina, que se expresa mucho en los túbulos
con torneados proximales, como efecto directo frente a estos órganos blancos. Y cuando vemos el hueso y todo lo que nosotros hacemos, la entomografía estática básica, el cartílago de crecimiento, el volumen óseo, si hay más osteoblasto, más osteoclasto, menos osteoblasto, no hubo cambios en la entomorfometría estática, ¿sí? Pero sí hubo cambios, tanto a 3 como a 6 meses, en el aumento, ¿sí?, de esa adiposidad de la médula ósea. Hubo cambios, por ejemplo, del RANK2. El RANK2 es una molécula muy necesaria para la diferenciación de osteoblastos y de condrocitos. Hubo inhibición de RANK2 y en lugar de aumentar, acá disminuyó el cadmio en la TRAP. Entonces, este es un buen ejemplo para ver cómo un diseño experimental, dependiendo la vía de administración, cambia el comportamiento o cambia la respuesta de los órganos que estamos evaluando. Como último, y también teniendo en cuenta el trabajo de Juliana Rodríguez relacionado con su tesis, que hicimos esta revisión que mencioné al principio de la charla, era una revisión de metales, y acá vemos diferentes metales, ¿no es cierto? Aparece el cromo, el aluminio, el hierro, bueno, aparece el mercurio, aparece el arsénico, y aparece en rojo, marcábamos todo lo que en la bibliografía se hablaba de que aumentaba o estimulaba, o la reabsorción o la formación, en verde aquellos metales que inhiben o disminuyen, y en gris aquellos que la literatura dice, bueno, va a depender de la dosis, el efecto que tenga. Y ya como cerrando, cuando hablé de carbonato de litio, me olvidé de mencionar que hay muchos trabajos en la bibliografía donde mencionan que pequeñas dosis de carbonato de litio, incluso hay trabajos in vitro e in vivo, que pequeñas dosis de carbonato de litio son anabólicos, estimularían al osteoblasto, ¿sí? Entonces, una vez más, lo que quiero transmitir, no solamente todo lo que hemos trabajado en metales tóxicos y ojo con los metales tóxicos del sistema esquelético, sino también que en esto de mostrar diseños experimentales, el tema de la vía, el tiempo y la exposición, obviamente son claves, y siempre es bueno trabajar a niveles de lo que se ve que pueden ser tóxicos. Para finalizar, y aprovecho porque es algo que a mí hace un tiempo me preocupa, el tema de cuán estamos cuidando el medio ambiente, ¿sí? Cada vez hay más tóxicos en los alimentos, en las aguas, se viene ahí toda una movida de reciclaje, todavía tenemos mucho que aprender para evitar, en principio, estos metales tóxicos en nuestro sistema esquelético. Bueno, yo le agradezco muchísimo a la asociación permitirme dar esta charla que, como siempre, la he dado con cierta vehemencia. Si rápido o no se me entendió, estoy dispuesta a las preguntas.